Hola, buenas tardes. Yo soy David García y soy director de Editorial Aguilar del grupo Penguin Random House. Gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por recibirnos hoy para presentar un libro en el que Denise Dresser ha estado en construcción durante muchos años. Manifiesto Mexicano. Luego del País de Uno, Denise ha querido seguir con el dedo en la llaga, incomodando a quien tenga que incomodar. Y ha entregado una lectura que resulta de una profunda investigación y también de un profundo amor por México. Aplica aquí lo que Vargas Llosa dijo de Fuentes. Su obra es testimonio elocuente de los grandes problemas políticos y realidades de nuestro tiempo. A Denise, su madre le enseñó a caminar con paso firme, no de puntitas. El valor y voz clara la definen. La cobardía le es extraña. La acompaña hoy Consuelo Sáizar, socióloga, editora, pero sobre todo cómplice. Esto es Manifiesto Mexicano. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Una disculpa, por favor, por empezar tarde. Nosotros estábamos desde las 5, pero creo que hubo una prolongación indebida de la anterior conferencia. Por aquí veo unas sillas por si alguien se quiere pasar para acá. Muchas gracias por... O aquí al frente de nosotros, por favor. Ese es un encuentro de amigos, de los amigos de Denise Dresser, donde veo además gente distinguidísima como Sabina Berman, como Patricia Bernal, como, bueno, Lorena Massa debe haber salido por allí, pero como todos ustedes que leen con fruición y con mucho cuidado a Denise. Estamos aquí para conversar con Denise Dresser y sobre su manifiesto mexicano, cómo perdimos el rumbo y cómo recuperarlo. Un libro publicado por la editorial Aguilar e ilustrado por el monero Rapé, y que de manera inevitable, como lo decía David, se liga a su texto El País de Uno, Reflexiones para entender y cambiar a México, publicado en 2011. Si en El País de Uno, Dresser, la doctora Dresser, presentó un diagnóstico sólido y contundente sobre el estado en el que se encontraba México, ese texto, publicado en el año previo a la elección presidencial, ese texto publicado en el año previo a la elección presidencial en la que fue electo Enrique Peña Nieto, por favor no abucheen, en este manifiesto mexicano nos da a conocer una crónica del sexenio que concluirá en los próximos días y cuyas señas de identidad han sido el oropel y la estulticia. El talento de Dresser, esculpido por su sólida formación académica. Oye, nos conocemos desde que tenemos 16 años, nada de Dresser. Denise. Querida y admirada Denise, amiga. Concluiré con eso. Es que quise aparecer como que era muy formal esto. El talento de Denise, de la querida Denise, admirada Denise, esculpido por su sólida formación académica, evoco su paso por las aulas del Colegio de México y la Universidad de Princeton, el rigor producto de las horas que dedica a la lectura. No conozco a nadie, tal vez Sabina, que lea tanto como Denise. Y su inmensa pasión y compromiso por México, que en el caso de Denise no son de verdad una entelequia, están presentes en el tejido de los argumentos que con filigrana han sido elaborados para el texto que nos convoca esta tarde. En este manifiesto mexicano encontramos frases que seducen por su admirable enunciado aforístico y análisis que noquean por la brutalidad de la realidad que exhiben. En este manifiesto mexicano, quiero decirlo, parafraseando
Hay una prosa que flota como una mariposa y que paraliza como el piquete de una abeja. Eso es ella. Uno la ve tan dulce, sonriendo. Sonríe, por favor, con esa cara de niña buena. Y cuando habla, pica como una abeja. Gracias a Dios, a mí siempre me trata con cariño. En este libro encuentro, como ejemplo de lo anterior, un capítulo demoledoramente doloroso. Mujeres migajas. Cito a la autora, a la querida Denise Dresser. La profundización de la democracia mexicana también pasa por la reconfiguración del mapa mental de su población. México, añade Dresser, sigue siendo una democracia incompleta, sobre todo para sus mujeres. La violencia en nuestro país, escribe en la página 227, no tiene clase, ni geografía, ni religión, pero sí género. Elegí esta cita porque hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y para ellas, les pido que nos pongamos de pie y dediquemos un minuto de silencio. Muchas gracias. En una conversación reciente, larga e introspectiva, Denise me habló de su empeño, ratificó su empeño, desde muy joven, del cual he sido testigo, privilegiada testigo, por formarse para encontrar las fisuras de los sistemas políticos que analiza, de diagnosticar con precisión las disfunciones en el desempeño de gobiernos y gobernantes, de su compromiso indeclinable, diario, por denunciar todo aquello que en su opinión obstaculiza la justicia, empaña la honestidad, sea causa de desigualdad. Para hablarnos de las razones y de la pasión con que emprendió la escritura de este libro, cedo la palabra a la incomparable Denise Dresser. Muchas gracias por estar aquí. Veo por ahí sentado a un muchacho que ayer me puse a trabajar en un texto que tenía que preparar en la librería del Fondo de Cultura Económica, porque me gusta trabajar donde hay libros. Estaba sentada con mi hija, que lamentablemente tomó un avión y se fue esta tarde, pero la cito mucho en este libro, un libro más personal que El país de uno. Y ese joven me ayudó en algo. ¿Qué hiciste? Ah, sí, se me cayó un libro y lo levanto. Y entonces lo bauticé como mi ángel de la guarda. Y lo invité y aprecio que esté aquí hoy. Porque en este país necesitamos muchos ángeles de la guarda. Este libro, producto de 6 años de trabajo, reflexión, un libro que se publicó tardíamente. Está aquí mi editor, que seguramente podrá decirles que debió haber salido en enero, y yo podría contarles abigarradas historias de por qué salió tarde y todos los libros que leí y los retos políticos y personales que enfrenté, pero la realidad es que el libro se publicó hasta junio porque pasé la mayor parte de mi sabático viendo series de Netflix. Cuando terminé de ver las series y me aboqué a escribir el libro que ya tenía en la cabeza, y notas y columnas y demás, produje esto, que es un libro lleno de rabia y amor perro por el México maltrecho que hemos de rescatar. Es una crónica del hartazgo, del enojo con la cleptocracia que se ha rotado impunemente en el poder,
un libro lleno de enojo con los cómodamente apoltronados en la punta de la pirámide, un país sofocado por la corrupción, amenazado por la violencia, sin soluciones fáciles, porque quien piense que una elección y una alternancia de gobierno y cambiar de presidente o de partido nos van a salvar, ojalá lean este libro. Sí, 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 ¿cómo no? Sí, muchas gracias. Quien piense que hay soluciones fáciles y que los diagnósticos que contiene este libro y los problemas que ilumina van a ser solucionados con la subcontratación del destino nacional a un partido, a un movimiento o a un hombre, ojalá lean este libro para entender que de eso no se trata. Porque en estos años del desencanto, los años que yo bautizo en el libro de la peñastroika perdida, de la cuatitud corrosiva, de cómo pasamos de ser el país de la dictadura perfecta a ser el país del pillaje perfecto, en este libro donde transitan las historias que nos han marcado, Odebrecht, OHL, la Casa Blanca, la estafa maestra, los fiscales carnales, las instituciones disfuncionales, la partidocracia rapaz, cómo nos convertimos en un país de fosas, de ausentes, de desaparecidos. Y ante este deterioro, les entrego este libro, este manifiesto, para que lo hagan suyo, porque hay batallas que nos faltan por pelear y por ganar. Y son batallas que solo los ciudadanos de este país pueden dar. Son batallas que no se van a dar desde el poder, se van a dar desde abajo, por las mujeres, por los derechos pisoteados, por los periodistas, por la libertad de expresión, por la paz y sí, también por la democracia. Porque en uno de los capítulos que considero quizá de los más importantes de este libro, hablo de cómo la apuesta tiene que ser por las instituciones y no por las personas. Y este libro describe la disfuncionalidad institucional. Se ha vuelto casi imposible defender al INE, al INAI, al SAT, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las instituciones que fueron autónomas y dejaron de serlo. Pero a esas habrá que componerlas. De hecho, la idea central de este libro es que nos corresponde la tarea de componer lo que descompusimos, lo que dejamos que pasara en los años de la transición. Este libro es un llamado a la inteligencia libre, a rechazar los dogmas tanto de la derecha como de la izquierda, a ser sujetos desobedientes, a bulear. Hay un capítulo que se llama El buen buleo, porque citando un clásico, Enrique Peña Nieto, alguna vez dijo que la sociedad civil lo buleaba. Y yo retomo esa frase para describir las instancias del buen buleo que se dieron en este sexenio. Yo soy 132, contra los fiscales carnales, por una fiscalía autónoma, por la desmilitarización del país, contra el gobierno espía, el periodismo robusto, independiente, vigoroso, que vino a suplir las deficiencias institucionales. Este libro es una apuesta a la remodelación institucional, a los contrapesos, a la democracia, gobierne quien gobierne. Y es una convocatoria a todos ustedes. El último capítulo se llama Manifiesto para un joven mexicano. Y es una carta que yo escribí con mis hijos en mente. Mi bella y ausente hija Julia, que regresó a la universidad hoy, mis hijos Samuel y Sebastián. Y quisiera con su anuencia leer el último párrafo de este libro,
porque contiene su espíritu y es lo que les quiero transmitir. Tú debes estar ahí, tú, Mónica, tú, Sabina, tú, Julia, tú, Lorena, tú, Ángel de la Guarda, sentado atrás. Tú debes estar ahí construyendo ciudadelas, encontrando nuestra tierra, tierra firme, este México que heredarás. Y México es más que una rebanada de continente. México es un montón de fosas clandestinas y también una senda milagrosa. México es libertad amenazada y vuelo sin fin. México es polvo y brizna. México es lo inmortal, lo imbatible, lo insaciable. México es la valentía de hombres y mujeres que no tienen temor de escribir, hablar, marchar, asociarse, empuñar la pluma, alzar la espada, defender causas impopulares, ser voces a veces solitarias en el griterío avasallador. El griterío de este momento, el griterío de quienes te dicen, ganamos con 30 millones de votos, cállate. México es la mano de una mujer que al dormir la posa sobre su tierra en un gesto de pertenencia. México es el sueño diferido de tantos en busca de justicia, en busca de paz. México es la esperanza que triunfa siempre contra la experiencia abrumadora. México es paloma con las dos alas cortadas y águila majestuosa con vuelo y con cielo. México es oficio de tinieblas y también luz del día. México es sombra triste y cisterna de sol que viaja contigo. País quieto y país insurrecto. Pero más que nada, México es la voz de su gente. Es tu voz. Úsala para ayudar a que amanezca. Úsala. Úsenla. Antes de venir aquí, la verdad es que hablamos mucho sobre esta presentación. Muy consciente de que todos ustedes quieren hacerle una pregunta a Denise, que quieren dialogar con ella y que es uno de los grandes privilegios que ofrece este espacio de la feria. Pensamos que ustedes fueran los protagonistas como lo son de su libro. Pero para que vayan afinando su pregunta, les ruego que sea una pregunta, no su disquisición, lo que piensan, lo que creen, porque para eso los invito a que escriban un libro. Y así nos oiremos muchos y todos seremos felices de dialogar con ella. Yo quisiera empezar, no quiero ser egoísta porque yo converso mucho con ella prácticamente a todas horas y todos los días, preguntándole, bueno, está a unos días de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es su balance? Antes de venir aquí estaba terminando mi columna que sale publicada mañana en el periódico Reforma. La columna es sobre el sexenio de Enrique Peña Nieto y se titula Tóxico. Tóxico es la palabra que eligió the Oxford English Dictionary como la palabra del año, porque es la palabra que más se han encontrado para describir la situación política, el deterioro ambiental, el deterioro del discurso democrático a nivel global. Es la palabra precisa para describir a Enrique Peña Nieto, tóxico. Tóxico por lo que describo en este libro, la peñastroika perdida, la cuatitud corrosiva. Hablo de ese famoso pacto por México, mediante el cual nos hicieron creer que había consenso en torno a las reformas estructurales, cuando en realidad lo que hubo fue mucho dinero de por medio, dinero que compró conciencias y votos. Fue un consenso fabricado. ¿Qué más deja Peña Nieto?
su peor legado, no solo la corrupción acendrada, el espíritu atlacomulquense que irradió a toda la administración. La palabra que caracteriza el sexenio es una palabra que inventó una periodista, la palabra cuatitud. Esa palabra resume lo que vivimos y lo que padecimos. ¿Y cuál es el peor legado, aparte de la cuatitud, que vimos reflejada en cómo se hicieron licitaciones, en cómo se adjudicaron obras, en cómo se protegió a 13 gobernadores que hoy acaban o indiciados o investigados o prófugos? Más allá de eso, de los escándalos de corrupción, de una Casa Blanca que se nos dijo fue comprada con el sudor de la frente de la más talentosa actriz del país. Más allá de eso, el peor legado que nos deja este presidente es algo que describo en el libro como la antropofagia institucional, cómo el prismo se fue comiendo a las instituciones, desacreditándolas cuando las partidizaba, cuando las ponía al servicio del partido, las ponía al servicio del presidente. ¿Cómo no olvidar al inefable Virgilio Andrade y su investigación sobre la Casa Blanca, en la cual exoneró a todos los involucrados, porque en México el conflicto de interés ni siquiera es conflicto? ¿Cómo olvidar la forma en la cual la PGR simplemente ignoró las 32 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre César Duarte? No, sobre Javier Duarte. Es que son tantos que los confundo. Que no alcanza la memoria para citarlo. Ver la manera en la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que era la gran secretaría del servicio civil, de los técnicos, de los profesionales, se dedicó a usar el ramo 23 para canalizar recursos de manera discrecional, castigando a adversarios y premiando amigos. Institución tras institución, carcomida, desacreditada, colocándonos en un escenario hoy en el cual, insisto, las instituciones se han vuelto indefendibles y llevando entonces, en este gobierno que se avecina, por lo que hemos visto, a una sobrecorrección. Las instituciones son tan indefendibles que saltemos por encima de ellas. Destruyámoslas, ya no confiemos en el INE, hagamos consultas populares. Y para quienes piensen que cualquier cosa es mejor que la democracia representativa, les recuerdo la famosa frase de Churchill: sí, la democracia es terrible, pero mucho mejor que cualquiera de sus alternativas. Entonces, yo insisto en la labor de reconstrucción de aquello que Peña Nieto destruyó, y no solo fue él, fueron 12 años de panismo, fueron 200 años del capitalismo de cuates que instaurados desde que fuimos colonia, años de rentismo, de extracción. Pero lo que corresponde no es destruir, lo que corresponde es reconstruir. Y de ahí que ante lo tóxico que fuera Enrique Peña Nieto, hay que buscar un antídoto. Pero los mejores antídotos no provienen solo de los hombres buenos, sino de las reglas buenas. Del fin de la discrecionalidad, del fin de la personalización, de acabar con aquello que estamos ahora viendo resucitar ante nuestros ojos, y por eso en este libro hay señales de alerta, hay focos rojos que se encienden, hay una multitud de señales que les dicen a ustedes: presten atención. Que los próximos años estén marcados, sí, por la esperanza, pero por la esperanza vigilante, porque lo peor que le podría pasar a este país, y lo digo en el libro,
no es que México se convierta en Venezuela, sino que México siga siendo el mismo México. Clientelar, corporativo, opaco, discrecional y con un sistema de partido hegemónico, con una oposición diezmada, una prensa desacreditada y resucitar aquello que nos tomó tanto tiempo combatir a lo largo de la década de los 90, que era ese muégano del partido que era también gobierno. No olvidemos esas banderas. Hoy están pisoteadas, están manchadas, pero escribí este libro para que las recojamos entre todos. Aquí tenemos. Vamos a tomar la primera pregunta de los lectores. Por favor, señor. La mano más rápida fue allí. Bueno, que valga la pena para este diálogo. Doctora Dresser, muchas gracias por cómo es y cómo nos hace sentir a los demás. ¿Usted considera que en el mundo cultural y el mundo intelectual de nuestro país también existe esa cuatitud? ¿También existe toda esa corrupción? ¿También la Secretaría de Cultura ha sido los últimos 18 años una vergüenza? No sé si usaría la palabra vergüenza, pero yo creo que sí usaría la palabra cuatitud para describir también el mundo intelectual. Porque en el libro hablo del país de privilegios. Y los privilegios se dan no solo en la alta burocracia, no solo en el gobierno, no solo en las secretarías de Estado, también se han dado en la cultura. Somos un país popular, oligárquico en muchos sentidos, un país, como lo describo en el capítulo titulado Mujeres Migaja, donde los subtitulados lo dicen todo. Se vale ser sexista, se vale ser machista, se vale ser violento. Hay un capítulo que se llama Mujeres Migaja en el libro por todos los malos motivos, porque este fue el sexenio de los feminicidios, fue el sexenio de la violencia contra la mujer, fue el sexenio en el que marchamos ríos de mujeres vestidas de morado, exigiendo vivas nos queremos, hablando de nuestros primeros acosos. Perdón por la digresión, pero regreso al tema. El país de privilegios está presente en muchos ámbitos, no solo el ámbito político. Hemos presenciado en los últimos sexenios una acumulación desbordada de la riqueza, la acentuación de la desigualdad. Cito en el libro datos que ojalá se lleven consigo, que los ayuden a entender por qué el enojo, por qué la rabia. El 10% de la población de México concentra el 64.4% de la riqueza. Los 14 multimillonarios que aparecen anualmente en la lista de la revista Forbes, los hombres más ricos de México, en el 2012 su riqueza representaba el 2% del Producto Interno Bruto. Para el 2014 esa proporción había aumentado al 9%. Somos un país de mis reyes. Describo en este libro la obra de Ricardo Rafael y cómo se aboca a hacer una radiografía de ese mi reinato que se da también en las letras, en las revistas, en los premios. Mi reinato que habremos de romper, no a golpes de rabia, de enojo, sino con una enorme inteligencia, empujando la meritocracia, empujando la competencia, empujando la transparencia, empujando e impulsando a las mujeres de este país. Porque en ese capítulo, Mujeres Migaja, su última sección se llama Todos Feministas. Aquí está Sabina Berman, que lleva años recalcando el hecho de que el Colegio Nacional, el gran Colegio Nacional, en él solo hay 2 mujeres.
¿Por qué mi Bueno, llamado? después de la gran batalla de Sabina. Hay 3. Ahora ya hay 4, bueno, ya tenemos 4. Bueno, sí, entonces, esta forma, el país tiene forma de pirámide, con los beneficios concentrados en la punta, beneficios intelectuales, culturales, materiales, y en la base de esa pirámide hay 52 millones de mexicanos que viven bajo la línea de pobreza. Solo 1 de cada 5 puede ser considerado no pobre y no vulnerable. Este libro habla de la tarea colectiva, de volver al triángulo rombo, un país con una clase media robusta, beneficiaria de el capitalismo dinámico, innovador, competitivo, bien regulado, con cara humana y con amplios espacios para la creatividad y para las mujeres. Y por eso los convoco en el libro y en la vida a ser feministas. Y habrá personas aquí que salgan diciendo, vino a la feria la feminazi. Cuando recupero en este libro la definición fundacional, la primera, aquella del Ateneo, el siglo XIX, ¿qué es ser feminista? Es pensar que la mujer es un ser humano con derechos equitativos. Hombres que están aquí, volteen a ver a las mujeres a su lado. ¿Acaso piensan que no deberían tener derechos equitativos? Si alguien piensa eso, por favor pase a retirarse. Porque la consigna con la cual quiero que salgan de aquí es todos feministas, porque lo citó Consuelo, la democratización del país transita también por la forma en la cual pensamos sobre nuestras mujeres. ¿Y cómo pensamos sobre nuestras mujeres? Déjame pasarle la siguiente pregunta. Gracias, doctora. Servidor Jorge Nobel, Fundación Librotón. Mi pregunta es, las características de la elección pasada, pues muy sui generis, hay un bono democrático, hay mucho mesianismo político. En su clarividencia, ¿usted contempla una dictadura? Eso de la clarividencia, ¿cuánto tiempo tienen para que les cuente la multiplicidad de ocasiones en las cuales me he equivocado? Y mis hijos me lo recuerdan diariamente. ¿Qué veo ante lo que se avecina? Y por cierto, el libro hace un recuento del proceso electoral, de los candidatos, de qué nos propusieron, en qué nos quedaron debiendo, temas en los cuales fueron ausentes o incongruentes. Explico ahí por qué ganó Andrés Manuel López Obrador. Pues el diagnóstico que he hecho del país cupular, de privilegios, desigual, oligopólico, era absolutamente natural que este sistema convocara a un candidato antisistémico, que llegó con una gran legitimidad, 30 millones de votos, un mandato para la transformación profunda. Ahora, y cito a Jesús Silva Herzog Márquez porque creo que es muy certero, 30 millones de votos dan legitimidad, no necesariamente dan razón, no necesariamente significan que un partido, un hombre, un movimiento van a tener las respuestas correctas a todo. La democracia, ¿cómo se construye? En función de contrapesos, en función de oposiciones, de debate, de deliberación, de participación. El escenario que se avecina es de enorme oportunidad de transformación profunda y también de alerta. ¿Alerta ante qué? Alerta ante el hecho de que
este país, que tiene forma de pirámide, lo va a gobernar alguien que va a tener mucho poder. Porque esos millones de votos llevaron a algo que no habíamos visto desde 1994, 97, a un gobierno unificado. ¿Qué significa eso? Control de la Cámara de Diputados, control del Senado, una oposición diezmada. Cada año, cada semestre, a mis alumnos les daba a leer un famoso artículo de mi colega Jeffrey Weldon, Condiciones políticas e institucionales que hicieron posible el presidencialismo en México. Y se los daba a leer como un ejercicio de arqueología, porque les dije, estas condiciones que permitieron esa presidencia imperial no van a resucitar jamás. En esta elección vimos cómo resucitaron. Y las que hayan resucitado las condiciones políticas e institucionales que hacen posible el presidencialismo es algo que a todos nos debería preocupar. Habrá personas aquí que piensen, no importa, porque el presidente es un hombre bueno, usará su inmenso poder para hacer cosas buenas. A ver, ¿qué dicen la Constitución francesa, la Constitución estadounidense, The Federalist Papers, John Stuart Mill, John Locke, los teóricos de la democracia, llevan 200 años diciéndonos que el poder sin contrapesos luego se ejerce sin contrapesos. The Federalist Papers, perdón por citar en inglés, unaccountable power usually behaves unaccountably. Entonces, los convoco a no perder de vista la tarea que les toca en esta era de, yo lo llamo de esperanza vigilante, de ser contrapesos cotidianos, de exigir la deliberación, de ser congruentemente democráticos. Y les pongo un ejercicio intelectual para probar su congruencia. ¿Qué habrían dicho ustedes o qué habría dicho la izquierda mexicana si Felipe Calderón, siendo presidente, hubiera convocado a una consulta popular sobre el aborto, vinculante, pero hubiera instalado la mayor parte de las mesas de votación en los estados del Bajío? Y que en esa consulta no hubiera habido tinta indeleble ni boletas numeradas y las personas que participaron votaron 5 veces. ¿Qué habrían dicho ustedes? ¿O qué habrían dicho si Enrique Peña Nieto hubiera decretado la existencia de una Guardia Nacional, cambiando la Constitución para otorgarle el mando de la seguridad pública al mando militar, algo que nunca hemos visto en la historia del país? La seguridad pública va a estar en control absoluto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y habrá personas aquí que dirán, ante las fallas de la policía, ante la corrupción policial, ante el desamparo, la violencia, militaricemos, cambiemos la Constitución. Lo habrían dicho, lo habrían avalado y lo habrían aceptado si quien lo propusiera hubiera sido Enrique Peña Nieto. Estos son momentos de prueba para los demócratas. Son momentos de congruencia, son momentos de vigilancia y sí, de esperanza, pero de esperanza, insisto, una y otra vez en este libro y en la vida, esperanza vigilante. Le voy a dar la mano, la voz a quien levanta una mano femenina, por favor.
se tiene que trabajar en la prevención desde los niños. Nosotros trabajamos un poco sobre la política y tenemos asambleas y los niños votan. Y bueno, yo la veo cada lunes en su mesa política y me da muchas ideas, pero de repente me siento muy sola porque siento que los intelectuales siempre quieren estar en la universidad y más allá. Y nosotros que estamos en educación básica, que necesitamos mucho apoyo porque pues no tenemos todo el conocimiento, sí nos sentimos solos. Entonces, pues, ¿qué recomendaciones nos puede hacer? Porque siento que trabajar en educación básica en esto, vamos a enseñar a los niños a ser unos ciudadanos participativos, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Primero, una acotación. Yo nunca me describo a mí misma, ni me considero, ni me clasificaría jamás como intelectual. Me parece muy mamón. Yo soy... Si lo oyera su mamá, a quien está dedicado el libro. Sufrimos mucho porque de repente tiene esos exabruptos. Recuerda que soy Lady Truenadedos, por favor. No, pero lo podemos sonar los dedos todas ahorita. Vamos sonando los dedos. Tú que lo suenas muy bien. A ver, este libro es distinto al País de Uno, y sí te estoy respondiendo. Porque en el País de Uno yo me sentía profundamente sola. Y los últimos 6 años decidí que iba a dejar el aula, la academia, no dejarlos, pero tener un pie ahí y tener un pie en el activismo cívico. Y empecé a formar parte de colectivos ciudadanos, Fiscalía que Sirva, Seguridad Sin Guerra. Siempre he marchado, siempre me he manifestado, pero en estos años vi una actividad civil que jamás había presenciado, desde las firmas por la Ley 3 de 3 hasta la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Marché con mis alumnos en Yo Soy 132. Atolini es mi alumno, perdón. No soy responsable, Gabriela Cuevas también. Y la recomendación que te doy ante esos momentos de soledad, esas instancias de soledad, es saber que, y ahí está cifrada mi esperanza para los próximos años y los que me quedan de vida. No en Andrés Manuel López Obrador, no en Morena, en ustedes, en mis lectores, en quienes me escriben en Twitter, en quienes me reclaman, en quienes les reclaman a otros, en quienes no paran de hablar, de documentarse, de exigir. La Cuarta Transformación colocó la vara de medición muy alta, porque nos dijeron que ellos sí iban a ser distintos. Mantengamos la vara de medición muy alta, porque ellos mismos la colocaron ahí. Y te pido que me escribas, que te comuniques conmigo, que te ponga yo en contacto con quienes yo sé que están trabajando en la educación, y que además que pensemos en esto, en estos textos. Yo escribí esto con el afán de compartir ideas para que esas ideas viajen, para que esas ideas cobren vida, para que las hagan suyas, para que las transmitan a sus hijos. En el capítulo de Mujeres Migaja, hablo una y otra vez de mi hija Julia, que ojalá estuviera aquí, pero le mando unas palabras, y esas palabras son: las mujeres se convierten en aquello que sus padres les susurran en el oído por las noches. Eso lo dijo Olga Sánchez Cordero, lo escribió en un libro que yo edité hace muchos años. Y desde que yo leí esas palabras, le susurro a mi hija, le susurraba cuando era pequeña: eres maravillosa, eres maravillosa, eres maravillosa, y puedes ser presidenta de México, aunque ojalá optes por algo mejor. Pero, ¿tú qué educas? ¿Para qué estamos educando a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Y de qué manera? Yo estoy tratando de educar
para la independencia libre, para la crítica exigente, para la conciencia ciudadana, para el activismo, para la manifestación de lo mexicano. Por eso escribí Manifiesto Mexicano. Y mis amigas se burlan cuando me ven llegar, ya llegó la manifestante. Los invito a que se manifiesten conmigo. Muchas gracias por escucharme esta tarde. Muchas gracias a todos.